Quien se vuelve bestia a sí mismo, se quita el dolor de ser hombre. Una cita de Samuel Johnson. Mi amigo me la mandó por Discord un día gris, cuando las nubes, igual de oscuras que el pecado, se tragaron el cielo. Llevaba ya las últimas semanas o meses, ya ni me acuerdo en este punto, haciendo la misma rutina, día tras día. Me despierto, fumo una cantidad excesiva de weed y me apago por dentro hasta que la oscuridad profunda se instala en mi mente como cada noche. ¿Estaba feliz con cómo había salido mi vida? No. Me gustaba que mi mente me gritara menos cuando estaba colocado. Obvio que sí. Esa sensación de adormecimiento que se me metió en el subconsciente justo en el momento en que el humo se coló en los pulmones se había vuelto como una manta de seguridad. Si estaba demasiado perdido como para darme cuenta de que seguía viviendo, entonces no podía arrepentirme de mis decisiones. Sabía que lo que hacía cada día estaba mal. Sabía que me estaba desperdiciando la vida, un día a la vez. Lo escuchaba de mis padres todo el tiempo, una lluvia de insultos y acusaciones disfrazadas de preocupación. Yo era bien consciente de mis circunstancias y estaba bien con ellas. Mi autoconciencia funcionaba como un escudo y una lanza, lista para defender o para atacar a cualquiera que se atreviera a joder con mi paz, que yo mantenía con mucho esfuerzo. Desde afuera, viendo mi vida, todo parecía normal. Crecí en un pueblito del sur con una familia nuclear de libro. Todos veían la parte bonita, la fachada amable, pero adentro era otra cosa, nada agradable. Mi papá era un tipo que se esforzaba por ser mejor que su propio padre. Su padre lo había golpeado y le había pasado años de trauma. A nadie le debería dar eso ni siquiera como deseo para su peor enemigo. ¿Y de qué salió esa obsesión con el ser padre? De un hombre que trataba el acto simple de no golpear a sus hijos como si fuera una bendición. El maltrato verbal y la crueldad mental que nos echaba encima compensaba con creces la falta de moretones. Mi mamá tampoco estaba mucho mejor. Le tenía miedo a mi papá igual que nosotros. Pero para agarrarse aunque sea un pedacito de control sobre su propia vida, se dejaba perder el control por completo en situaciones donde ese nivel de rabia no tenía ningún sentido. Ya ni sé cuántas veces me encontré pidiéndole perdón al personal del lugar después de una de sus explosiones. Mi hermana no me ayudaba ni me hacía daño directamente. Estaba atrapada en la misma prisión que yo, pero el guardián hacía favoritismos. Recibía muchísimo menos del maltrato verbal de nuestro padre, y pues, ¿por qué no? Era su muñeca de porcelana perfecta, hecha exactita para entrar en la caja que él había construido para ella. Fuera de la cárcel de la dinámica familiar, la vida todavía tenía algunas cosas buenas. Mis amigos en la escuela era una de ellas. La escuela en sí, no. Mi primaria, secundaria y preparatoria estaban todas en el mismo edificio. Era una escuela privada bautista del sur que agarraba niños desde kinder y ya hasta 12º grado. El lugar estaba diseñado para producir una de dos cosas, o jóvenes adultos súper entregados a Cristo de la forma más sectaria que te puedas imaginar, o adolescentes rebeldes a los que la escuela pudiera señalar como prueba viviente del trabajo del demonio. Cuando estás atrapado mental y físicamente en una prisión, te aferras a lo más chiquito. Como dije antes, mis amigos me daban eso. La mayoría todavía hablo un poco con ellos, incluso ahora. Pero uno con el que no hablo en serio desde que se mudó cuando estábamos en la preparatoria. Mi amigo, o ex amigo, como prefieras, era un chico normal. Para hacerlo simple, digamos que se llamaba Jonathan. Había estado en la escuela desde que yo llegué. Callado, con los mismos intereses de nerd que yo, así que nos llevábamos bien. Nos veíamos cuando se podía en la escuela, pero en realidad nunca logramos vernos después. Eso cambió un día en particular. Acuérdome clarito de ese día hasta hoy, como si fuera una pesadilla horrible que se repite. Jonathan se me acercó después del último timbre, con la cara llena de duda. Cada paso que daba parecía como si algo pesado e invisible lo estuviera frenando. Hey, quería preguntarte si quieres venir hoy a la casa de mis abuelos. Cerré mi casillero y me giré para verlo. Seguramente me veía más confundido de lo que yo creía, porque se le marcó el gesto apenas vio mi expresión. Sabía que era una pregunta tonta. Perdón por molestarte. Se dio la vuelta y empezó a caminar hacia la salida. Sus pasos ahora se veían más ligeros, casi como si estuviera brincando. Yo debía haberlo tomado como una señal de alerta, pero mi mente adolescente no aguantaba la idea de dejar a un amigo plantado. Espera, bro, ¿tus abuelos necesitan ayuda con algo?
Me puse a justificar la petición, si no, ¿por qué alguien invitaría a un amigo a la casa de sus abuelos? Se volteó y caminó de regreso hacia mí, metiéndose más cerca. Habló en voz baja, como si todo el mundo estuviera observando ese momento tan pequeño e insignificante. Sí. Mi abuela está de viaje y me preguntó si puedo traer a un amigo para ayudar a limpiar y ordenar algunas cosas mientras ella está fuera. Sí, tengo que estar en casa antes de que se haga de noche. Pero mientras mis papás me puedan recoger, o alguien más me pueda llevar a casa, puedo ayudar. Soltó un suspiro que le habría dejado clarísimo a cualquiera que en realidad era esa respuesta la que prefería. Yo seguí, por terquedad, haciéndome el que no entendía. Se giró hacia la salida otra vez y me hizo señas para que lo siguiera. Me junté como pude y fui tras él. Caminamos por la calle como un par de minutos. Hacía calor y estaba húmedo. Cada respiración se sentía más pesada que la anterior. Me maldije por haber dejado el inhalador en la barra de la cocina esa mañana. Al final, Jonathan se detuvo en seco en la banqueta, se apartó de la calle. Alcancé su paso y seguí su mirada. Frente a nosotros había un camino largo con árboles a los lados, que llevaba a una casa tragada por las sombras. La casa se veía como sacada directo de un cuento de hadas. Los árboles estaban perfectamente alineados, cada uno tirando una sombra larguísima hacia el camino de entrada. La casa se alzaba por lo menos 3 pisos, pero se veía delgada y angosta, como si perteneciera más a una librería que a una calle. Pintada de un gris oscuro, parecía deshacerse en una negrura como de vacío cada vez que las sombras la envolvían. Jonathan avanzó dentro de las sombras. Yo me quedé. Mi mente gritaba como si estuviera dando un paso directo hacia la boca de una bestia enorme. Aún así, mis pies lo siguieron, cada paso me metía más y más en el miedo que se me llenaba la cabeza. Hey Jonathan, ¿siempre se siente así de raro? Se detuvo. Por un segundo pareció como si fuera a decir algo importante, pero se frenó. Luego se volteó y se acercó más a mí. No más tenté preparado. Mi abuelo fue un tipo excéntrico casi toda su vida. La primera vez que entras, se siente bien chocante. Terminó de hablar y se regresó hacia la casa. Yo lo seguí hasta llegar a la puerta principal. Era alta, el marco oscuro y curvado. Jonathan tocó. Desde adentro se escuchó el sonido de alguien acomodándose, y luego el desliz pesado de un cerrojo. El hombre que abrió la puerta era chaparro y débil. Su piel se veía como si estuviera lista para desprenderse de sus huesos con el más mínimo toque. Sus ojos estaban pálidos y cansados. Se hizo a un lado y nos invitó con una mano que parecía la garra de un ave de presa. No te quedes ahí parado como par de ovejas. Pasa, quítate esos zapatos asquerosos y déjalos abajo del barandal. Señaló con la misma mano garra una escalera en espiral. Pero mis ojos se negaron a prestarle atención. El recibidor, y por lo que alcanzaba a ver, cada cuarto de más allá, estaba lleno de animales disecados. Docenas de ellos. Tal vez cientos. Cubrieron las paredes y llenaron todo espacio vacío que pudiera aguantar algo. Lo que más destacaba eran los animales en sí, cada uno más exótico que el anterior. Un gato montés se agachaba arriba de la entrada a la sala. Cabezas de cebra alineadas en las paredes, con los ojos negros como su piel. Un tigrecito bebé sentado junto a la chimenea como si fuera un perrito leal. Pero las 2 piezas más impactantes dominaban el recibidor. La primera era un león, con la boca abierta de par en par, como si estuviera listo para arrancarle la siguiente comida. Detrás de él se imponía lo que en verdad era el centro, un elefante, cortado a la altura de la parte media, parado casi a los 12 pies de alto. Su presencia no se podía ignorar. Las colmillos se veían largos y gruesos, todavía con ese aire intimidante, como si le dijeran a cualquiera que se acercara, ni te atrevas. Oh sí, ahí está nuestro niño bueno Atlas. Lo derribé en el verano del 68. Colmillos reales y todo. Por suerte lo conseguí antes de que todo el mundo se convirtiera en un montón de haditas y prohibieran el comercio de marfil. El viejito hablaba con entusiasmo y tocó los colmillos como alguien que presume un auto clásico. Luego se volteó hacia nosotros y me echó una mirada fea. Apenas me daba para intentar esconder mi desconcierto. Se ve que trajiste una hadita contigo, Jonathan. Lo dijo como si nada, y luego se volteó para caminar tieso hacia la sala, haciendo un gesto con la mano, como descartándolo todo.
Tu abuela te dijo que tenías que hacer. No rompas nada y no toques a los animales. Un momento después escuchamos una televisión a todo volumen soltando comerciales y el gruñido bajo de un viejito que no se molestaba en cambiar de canal. Jonathan me llevó hasta el tercer piso, a un cuarto lleno de cajas de arriba abajo, y archivadores llenos de gavetas. Agarró una caja de un montoncito pequeño y empezó a sacar el contenido. Ok, entonces lo único que tenemos que hacer es ordenar estas cajas y eventualmente el papel. ¿Qué carajos fue lo que dijo ese hombre? Excéntrico, es como yo describo a alguien que se viste raro. Podrías haberme preparado mejor para eso. Jonathan soltó una exhalación fuerte, cerró la caja y se paró. Empezó a caminar de un lado a otro en el espacio chiquito que quedaba entre cajas y archivadores. Lo sé, bro. Es un tipo raro. No tenías por qué venir si no querías. Yo di un paso adelante, enojado. Le metí un dedo en el pecho, empujándolo un poco hacia atrás. No. Esto no es culpa mía. Podrías haberme dicho que tu abuelo era Kraven el cazador en su mejor época, pero decidiste guardarte ese detalle para ti. La cara de Jonathan se puso roja y se le frunció la ceja. Me empujó fuerte. Yo di un traspié y terminé contra un archivador, se vino abajo con un golpe estrepitoso. Se acercó más y me clavó un dedo en el pecho. Ese es mi abuelo, imbécil. Mira lo que dices de mi familia. Ahora levanta los papeles que se cayeron del archivador, pinchadita. Claramente le había pegado donde dolía. Yo sabía que debía disculparme, pero después de que él me lanzó el insulto de su abuelo, me negué. Me hice el que suspira, y empecé a juntar los papeles esparcidos. La mayoría eran documentos viejos, nada fuera de lo normal, hasta que encontré una carpeta color manila amarrada con ligas de hule gruesas. Se sentía sorprendentemente pesada. En cuanto toqué las ligas, se rompieron. Me dije a mí mismo que nomás la regresara a su lugar y ya, que lo ignorara. Pero estaba débil. Me rendí a mi falta de control. Abrí la carpeta y vi una colección de documentos y notas diferentes. Encima había una bolsita de plástico. Parecía que ahí guardaban fotos y una bolsita de papel blanca más chiquita. La curiosidad tiró otra vez de mi subconsciente. Volteé a mirar a Jonathan. Seguía bufando por dentro, muy enojado como para darse cuenta. No pasa nada por echarle un vistazo, murmuré. Abrí la bolsa de plástico. Décadas de polvo me cayeron a los ojos y a la nariz. Aguanté un estornudo, y saqué la bolsa de papel y las fotos. Puse la bolsita más chiquita sobre una caja cerca. Las fotos me atraparon. Las primeras mostraban una versión mucho más joven y más viva del abuelo de Jonathan. Ahí estaba, sonriendo, con uniforme de marinero, frente a algo que parecía una embarcación naval. A medida que seguí pasando, las imágenes me fueron llevando por la vida de ese hombre, servicio en la marina, matrimonio, hijos. Luego encontré la primera pista de que explicaba sus otras actividades. El mismo joven, ahora con barba un poco descuidada y una sonrisa amplia, estaba entre un grupo de hombres, y cada uno de ellos sostenía un arma. Las siguientes fotos mostraban a esos hombres bebiendo y pasando tiempo juntos. Luego el ambiente cambió. Pronto, era el joven de pie sobre animales muertos. Eventualmente encontré una foto donde él estaba encaramado arriba de su trofeo favorito, Atlas. En todas las fotos su sonrisa se iba haciendo más y más grande. Era casi chistoso lo mucho placer que parecía sacar de matar. Docenas de fotos donde salía parado encima o al lado de cadáveres de animales. Seguí pasando hasta llegar a las últimas. El mismo joven sonreía brillante a la cámara. Estaba arrodillado, sosteniendo la cabeza de su cacería más reciente. Un joven. No más viejo que yo. Se me subió la bilis y me quemó la garganta. Forcé la reacción hacia abajo, aterrorizado de que Jonathan se diera cuenta. Regresé las fotos y metí la bolsa dentro de la carpeta. Quería irme. Quería salir de ese lugar maldito y no volver. Abrí la boca para decírselo a Jonathan, pero algo llamó mi atención, la bolsita blanca de papel que estaba en la carpeta. Déjala nomás ahí. Mis pensamientos más internos gritaban, más fuerte que cualquier sirena. No les hice caso. Agarré la bolsita de papel y me la metí en el bolsillo. Caminé hacia Jonathan y le puse la mano en el hombro. Él se sobresaltó.
Oye, necesito usar el baño, ¿dónde está? Me miró como si le molestara. En el segundo piso. La puerta donde está la entrada del guepardo arriba. Claro que sí. Me apuré por las escaleras, encontré el guepardo y me encerré en el baño. Me senté en el borde del inodoro y abrí la bolsita. Adentro había una cadena plateada delgada con una piedra verde con forma de una máscara simple. La volteé entre los dedos. La piedra estaba fría, más fría de lo que debería, y me recorrió un escalofrío por la espalda. Me acuerdo haber visto algo así en las fotos. Desbloqueé la puerta despacito, me guardé el collar en el bolsillo y regresé al pasillo. ¿Eres depredador o presa? Me quedé helado. Juro que escuché una voz. Miré alrededor en el pasillo vacío, y negué con la cabeza. Estoy perdiendo la cabeza en esta casa, murmuré, y empecé a ir rápido hacia las escaleras. Definitivamente eres presa. No como el chico de antes. Giré la cabeza hacia el baño. El guepardo que estaba congelado arriba del marco de la puerta ahora parpadeaba. Movió la mandíbula. Mi cabeza empezó a marearse. Oh, vamos, joven. Yo soy una bestia muerta y tú estás bien vivo, ¿a qué le tienes miedo? Me quedé de pie con la boca abierta, sin poder pensar, ni siquiera hablar. El guepardo giró la cabeza de lado a lado, estudiando el pasillo y luego su propio cuerpo. Retiré un pie y lo puse de nuevo en el primer escalón. Por favor, no me dejes aquí solo otra vez. El hombre que me mató lo hizo de una forma en la que todavía puedo ocupar este cadáver, ¿me vas a ayudar? Me bajé del escalón y di un paso más cerca. No creo que yo esté en posición de ayudarte, ¿qué podría hacer yo siquiera? Los ojos del guepardo se estrecharon de coraje. Tienes que liberar nuestras almas de estos cuerpos. El hombre que nos mató usó ese amuleto que tienes en el bolsillo para cazarnos y sacrificarnos. Tienes que hacer lo mismo. Mata al demonio hombre y libéranos. Le agarré la barandilla. Lo había entendido bien. Acababa de pedirme que matara al abuelo de Jonathan. Metí la mano en el bolsillo. Al menos escucha a los demás primero. Oye nuestras historias y decide si de verdad significan algo. Si todavía crees que nuestra causa no sirve para nada, deja el amuleto y vete. Pero si nos escuchas y sientes aunque sea una pizca de empatía, acábalo. Sácalo de este mundo como él nos sacó a nosotros. Asumo que, nosotros, se refiere a los otros animales. La boca del guepardo se curvó como una sonrisa. Un ronroneo bajito, casi como si estuviera contento, retumbó en su garganta. Sería correcto, joven. El viejo está dormido a esta hora. Tú deberías poder hablar con los demás sin problema. Bajar las escaleras se sintió como un sueño. Me repetí que me estaba imaginando al guepardo hablando, que nomás necesitaba aire fresco. Abajo escuché el sonido inconfundible de un hombre roncando. Una suposición afortunada, pensé, y fui por la puerta. Otro hombre ignora nuestros gritos, ¿por qué no me sorprende? Me volteé. El león del recibidor estaba hablando. Movió la mandíbula. Sus ojos parpadearon rápido, como si despertara de un sueño largo. No pedí esto. Ni siquiera soy pariente de ese hombre. Déjame ir, no más. No puedo detenerte. Eres el único que controla tus pies. El aire se sintió seco. Mi mente se sentía como delgada. Me rendí con un suspiro. Le prometí al guepardo que te escucharía. Les daré eso. Tratas la carga de saber como si fuera algo que puedes dejar tirado, eres de voluntad débil. Me fruncí de cejas. No soy de voluntad débil. Solo soy un hombre, y me despertaste la curiosidad. El león se rió. Si fuera solo curiosidad, ya te habrías ido mucho antes de llegar hasta mí. Me mataron el viejo hace décadas. Él y su manada de demonios me cazaron durante semanas. Mataron mi orgullo mucho antes de que me tocaran a mí. La voz del león casi se quebró. ¿Sabes lo que da el miedo de ver a tu propio hijo arrancado y tirado como si fuera carne de segunda? Viendo a esos monstruitos cortarlo en pedazos, riéndose, mientras le sacaban el pelaje para hacerlo abrigo. Mi hijo reducido a ropa. El león habló fuerte, su voz retumbó y sacudió la habitación. A nuestro alrededor otros animales empezaron a moverse como si la vida regresara a sus cabezas.
Los demonios volvieron en la noche. Me atraparon con sogas y me fueron cortando. Grité y nadie vino. Me dejaron sufrir mientras ese malnacido del otro cuarto me apuntaba con una pistola a la cabeza y me apagó como a una hormiga. El resto de la colección se movió. Las cebras chillaron, recordando cómo un hombre se reía y aplaudía mientras morían. Un gato montés gritó que lo habían torturado días solo por diversión de alguien. El tigrecito bebé llamó a una mamá que nunca iba a contestar. Ese viejo escuchó cada grito. Le sacaba gusto. Le quitó la vida a cientos que suplicaban misericordia, pero nunca llegó. También nos vas a ignorar, nos vas a abandonar o nos vas a dar lo que queremos. Los gritos se me llenaron la cabeza. Cada voz era una agonía distinta, y cada sufrimiento se amontonaba sobre el siguiente. No sé qué hacer. Las palabras de las bestias se me derramaron encima, llenándome de una furia justa que yo nunca había sentido. Mi cuerpo se movió sin permiso. Mata al demonio. Lo rugieron todos juntos. Sus voces tomaron mi mente y mis brazos. Me eché detrás del hombre dormido y levanté las manos hacia su garganta. No puedo. No puedo matar a alguien. Di un paso para atrás tambaleándome. Mi cuerpo se puso pesado, como si algo me estuviera arrastrando hacia abajo. Un sonido profundo y retumbante se oyó desde el recibidor. No me volteé. Yo ya sabía lo que venía, Atlas. Ignoras nuestros ruegos y le das misericordia a un demonio. No eres más inocente que él. La voz era baja y retumbante. Se metió en mi mente como si se negara a que la sacaran. Mi corazón golpeaba tan fuerte que pensé que se iba a reventar. Baja la cabeza y acepta tu destino, demonio hombre. Nunca vas a conocer la paz. Ni siquiera en el más allá el peso de tus decisiones te va a soltar. Una presión me aplastó detrás del cráneo. Sentí como si el peso de una bestia gigante estuviera rompiendo el hueso. Grité y, en pánico puro, saqué el collar de mi bolsillo y lo aventé contra la pared. El dije pegó con un golpe seco. La calma regresó. Solo quedaba el ruido de los comerciales y el ronquido del viejo. Miré a mi alrededor. Todos los animales se quedaron quietos otra vez, exactamente como antes. El viejo se sobresaltó y se despertó. ¿Qué carajos estás haciendo aquí abajo? Sus ojos encontraron el collar roto en el piso. ¿Qué hiciste? Se lanzó hacia sus pies y fue directo contra mí. Yo ya estaba corriendo hacia la puerta. Me gritó una cadena de groserías mientras huía por el camino de entrada oscuro. Cada paso se sentía como una victoria chiquita. Horas después mi mamá me encontró. Había estado vagando por la calle hasta que al final la llamé, llorando. Jonathan no regresó a la escuela después de ese día. He visto que sigue en línea desde entonces, y una vez me lo encontré años después. La conversación fue rara y corta. Incluso ahora, cuando paso frente a esa casa, me sube un escalofrío frío por la espalda. El tiempo siguió. Pero yo todavía siento que me están vigilando. Cada animal que veo parece clavarse en mí, mirándome con la ira de miles de almas. Ciervos, ardillas, hasta los pájaros. Todos cargan la misma furia silenciosa. No puedo dormir sin escuchar esas voces. Ojalá hubiera sido solo un sueño. Al menos así el ruido dentro de mí por fin se habría detenido.